¿Por qué tantos clubes y selecciones lanzan camisetas exactamente iguales a las del pasado? Porque nada vende mejor que la nostalgia. Al rendir homenaje a grandes campañas, como este diseño del United inspirado en los 90 o este otro del City ganador de la FA Cup en el 69, la afición recuerda aquellos momentos y siente un claro interés por comprar la versión actualizada. Hoy veremos cómo surgió este fenómeno, cuáles son las empresas que generan millones a partir de la industria retro y por qué cada vez pareciera estar más relacionado con la moda que con el deporte. Bienvenidos al negocio del fútbol. Originalmente, las camisetas cumplían un único objetivo: diferenciar a los jugadores de un equipo de los del conjunto rival. Nada más. A nadie se le ocurría salir a la calle simulando ser un jugador de fútbol profesional. Varias cosas tuvieron que pasar hasta llegar a una actualidad en la que hacerlo puede ser hasta cool y atractivo. El primer momento en esta transformación ocurrió en 1973. En aquel año, la compañía Admiral firmó un contrato con Leeds United para diseñar su indumentaria y vender réplicas de la misma. Fue una de las primeras veces en la que la marca le pagó al club para generar el conjunto y no al revés. El monto acordado fue de 10.000 libras anuales más el 5% sobre las ventas. Estamos hablando de unas 106.000 libras al día de hoy, una cifra considerablemente menor a los 120 millones de euros que paga Adidas al Real Madrid. Inicialmente, Admiral llevó adelante el plan pensando en los niños que practicaban fútbol, tratando de transmitir la idea de que si se vestían con esa indumentaria podían jugar como sus ídolos. Y la realidad es que funcionó de maravilla. Apenas 5 años después, prácticamente todos los clubes de primera división de Inglaterra tenían un contrato similar con alguna marca fabricante. A partir de allí comenzó una evolución acelerada en el diseño de las camisetas. Si bien los equipos previamente ya respetaban ciertos colores, como el Liverpool con el rojo, no iban mucho más allá y podía pasar que dos de ellos tuvieran exactamente el mismo modelo. Con este paso, cada uno fue buscando rasgos específicos que lo diferenciaran claramente de los demás. Sin embargo, lo que todavía no había cambiado en aquellos primeros años era que la venta seguía enfocada en los niños y en la actividad deportiva. Nadie iba al estadio con la camiseta del equipo y mucho menos al shopping, hasta que una vez más Admiral dio el paso adelante en 1978. En aquel año lanzó esta campaña en la que, si observan con atención, verán que uno de los niños tiene una prenda de fútbol, pero no con los típicos shorts deportivos, sino con unos jeans. Además, el mensaje abajo de la foto dice: tanto si eres fanático de un club como de una selección nacional, o si simplemente te interesa lucir bien, Admiral es la equipación con la que debes dejarte ver. La propuesta era más que clara: sus modelos también pueden ser utilizados en la calle. Nuevamente funcionó de maravilla. A partir de allí, el simple paso del tiempo hizo el resto del trabajo. Los niños que compraron esas camisetas en los 70 crecieron y para finales de los 80 ya eran adultos. ¿Y saben qué? Seguían interesados en usar esa vestimenta. Mientras que en la final de la FA Cup de 1980 se identificaron menos de 100 personas con réplicas de la vestimenta de los equipos, en la del año 1990, una década después, prácticamente todos tenían la camiseta del club al que apoyaban, algo que claro está se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, desde mediados de los 90 ocurrieron dos cosas que una vez más transformarían el consumo de los fanáticos. En primer lugar, los clubes y las marcas comenzaron a renovar los modelos cada vez más rápido. ¿Por qué dejarían que alguien que está dispuesto a comprarles todos los años solo lo haga una vez cada 5 temporadas, que es cuando cambian el diseño? Según estudios de David y Robert Butler, entre 1947 y 1965, tan solo 10 de los 20 equipos de la primera categoría de Inglaterra renovaban su atuendo cada año. Es decir, la mitad repetía el mismo kit en la temporada siguiente. Algunos incluso utilizaban la misma indumentaria por varias campañas. Luego, ya para la década de los 2000, la cifra promedio aumentó a 15 equipos por año y, como sabrán, actualmente todos lo cambian al comienzo de la competencia, incluso estrenando hasta 3 o 4 conjuntos. El segundo efecto que apareció desde los 90, quizás incluso más importante que el anterior, fue lo que comenzaron a sentir los fanáticos más históricos. Esencialmente, ocurrió que aquellos que siguieron el club durante mucho tiempo acumularon una montaña de recuerdos y las camisetas se transformaron en la mejor forma de viajar allí. Por ejemplo, probablemente no hay alemán sobre la faz de la tierra que vea este diseño y no vuelva al Campeonato del Mundo de 1990, o que esta otra no lleve a los fanáticos del Manchester United a cuando ganaron la Champions en 2008. Esa sensación de recordar el pasado como algo
algo que fue mejor tiene un nombre y es nostalgia. Lo interesante es que se trata de una fuerza increíblemente poderosa para generar ventas, con lo cual la indumentaria vintage comenzó a tomar cada vez más valor, tanto sentimental como económicamente hablando. Pero las camisetas del pasado no solo operan puertas adentro de cada uno, sino que también brindan un mensaje al mundo con respecto al nivel de compromiso que uno tiene para con el club. Una cosa es salir a la calle con el modelo de la temporada actual. Eso transmite que uno apoya al equipo y está al día con lo que sucede en él. Otra cosa totalmente distinta es mostrarse con una de hace 20 años. Esta no solo dice que uno es fanático, sino que también lo es desde hace mucho tiempo y conoce toda la historia que está detrás de ella. En un punto, es similar a lo que ocurre cuando una banda de música se vuelve famosa y aquellos que la siguen desde el principio necesitan encontrar una forma de hacerlo saber. Con lo cual, todos estos factores, la rápida renovación de los conjuntos, más la nostalgia que se genera sobre el pasado y la búsqueda de mostrar un mayor compromiso con el club, crearon la mega tendencia que vemos actualmente con respecto a los modelos retro. Ahora bien, no todos se suben de la misma manera a este tren del pasado que viaja a máxima velocidad. Distintos actores, dentro de sus posibilidades, están tomando ventajas de diversas maneras. En primer lugar, como lo vimos al inicio, son los propios clubes quienes intentan capitalizar esa nostalgia con los diseños de la actualidad. Por ejemplo, esta es la indumentaria titular del Barcelona de cara a la temporada 2024-2025, y si uno entra a la página oficial del club, se encontrará con la siguiente explicación. Para honrar los orígenes de la entidad, la propuesta se ha reflejado en el primer equipamiento del club en 1899. Una camisa bicolor con un diseño que proporciona un elegante y clásico contraste. El Chelsea también hizo algo parecido para la temporada 23-24. Se basó en la del año 1997 y el lema del lanzamiento fue It's a 90 thing, es decir, es algo de los 90. La camiseta alternativa del Milan de 2022 conmemora cuando ganaron su primer trofeo europeo en 1963. La de la selección alemana para el Mundial 2018 es similar a la de 1990 cuando ganaron el torneo. Y así podríamos encontrar un montón de ejemplos más. Si se les ocurren otros, compártanlos en los comentarios. La idea está más que clara. Los clubes y las selecciones buscan vender la nueva indumentaria aprovechando lo que genera la vieja, ya sea basándose en la antigüedad de la institución o en una temporada exitosa. Sin embargo, para aquellos que no quieren algo similar al pasado, sino efectivamente la camiseta de aquel momento, también existen distintas alternativas. Estas van desde réplicas producidas en la actualidad hasta las camisetas que vistieron los propios jugadores. En el caso extremo de esto último tenemos, por ejemplo, la que usó Diego Maradona en el partido de cuartos de final contra Inglaterra en el Mundial de 1986. La misma se vendió en 2022 por la módica suma de 9.28 millones de dólares en la famosa casa de subastas Sotheby's. Si no tienen un par de millones para conseguir la que usó su futbolista favorito, la empresa Topps es otra alternativa. Ellos se asocian con los clubes para producir copias exactas de los diseños anteriores, es decir, una camiseta completamente nueva que es igual a la antigua. Comenzaron en 1991 gracias a un acuerdo con el Arsenal para realizar 150 unidades de la indumentaria que usó el equipo al coronarse campeón de la FA Cup en 1950 frente al Liverpool. Al día de hoy, Topps tiene más de 1000 modelos en stock de más de 240 equipos alrededor del mundo. Finalmente, un punto intermedio entre el coleccionismo y una copia del diseño vintage es lo que hace Classic Football Shirts. Esta empresa nació enfocada en encontrar camisetas de épocas pasadas y venderlas en su plataforma. Al día de hoy son una de las empresas más grandes en lo que respecta a la vestimenta de fútbol retro. Permítame contarles rápidamente su historia porque explica muy bien la actualidad de este mercado y hacia dónde puede ir en el futuro. Previo al inicio de la Copa del Mundo de 2006, los ingleses Doug Birton y Matt Dale querían conseguir una camiseta de la selección alemana campeona de 1990, la misma que mencionamos previamente, aunque luego de varios días buscando se dieron cuenta de que era realmente difícil hacerse con una. Entonces pensaron que, así como ellos, deberían haber muchas otras personas buscando modelos del pasado, por lo que decidieron lanzar Classic Football Shirts, y con el diario El Lunes fue la mejor idea que tuvieron. Con el paso del tiempo, tanto la cantidad de clientes como la oferta de modelos creció exponencialmente. El santo grial de su colección, según los fundadores, es la de la selección holandesa de
de 1988. No solamente por su increíble estilo, sino también porque fue con la que salieron campeones de la Euro en aquel año. Actualmente, ese modelo cotiza arriba de los $1000. Aunque el punto de quiebre para la compañía vino de un rumor que escucharon en Italia. Burton y Dale se enteraron de que el Milan tenía un depósito con más de 15 años de indumentaria y que estaban listos para deshacerse de ella. Para cuando se dieron cuenta, tenían más de 30.000 ítems originales del equipo, yendo desde una camiseta usada por el propio Shevchenko hasta ropa interior de David Beckham. Fue un antes y un después en el crecimiento de Classic Football Shirts. Para 2016 ya eran una compañía totalmente instalada y se convirtieron cuasi oficialmente en la mayor colección de fútbol del mundo. Tal fue el despegue económico que para 2022 sponsoraron al Burnley en Inglaterra y al Parma en Italia. Al día de hoy ya vendieron más de 6 millones de prendas en más de 100 países. Poseen tiendas físicas en Manchester y en Londres, emplean a más de 150 personas y para 2024 su facturación se proyectó en unos $50 millones. Una verdadera locura. Tal es la actualidad y promesa de cara al futuro de la compañía, que recibieron una inversión de 30 millones de libras por parte de la firma estadounidense Chernin Group y personas de renombre como la exfutbolista Alex Morgan y Rob McElhenney, dueño del Wrexham FC. Este dinero será utilizado para un objetivo en particular: expandirse en los Estados Unidos. Se trata de su segundo mercado más importante, representando el 15% de las ventas, y es el país donde más rápido están creciendo. Su intención es tener presencia en los 11 estados en los que se disputará algún partido de la Copa del Mundo en 2026. Lo que nos lleva a la última gran pregunta de este video: ¿por qué Estados Unidos? ¿Cómo se puede vender nostalgia en un país que tiene tan poca tradición futbolera? Bueno, justamente porque no venderán nostalgia, sino moda. Antes de avanzar con esto, quiero contarles que en breve realizaremos una actividad gratuita en el Instituto Baikal donde veremos cómo se puede invertir en la industria del fútbol. Recorreremos alternativas que van desde los propios clubes hasta las marcas de indumentaria. No será una actividad en la que les digamos en qué invertir, pero sí entenderemos qué cosas hay que mirar a la hora de analizar si puede ser una buena inversión o no. Por lo que quienes quieran participar de ella y enterarse de todas las actividades del Instituto Baikal, suscríbanse en el link de la descripción. Volviendo a las camisetas retro, Burton, uno de los fundadores de Classic Football Shirts, declaró que su público es una combinación. Por un lado, los fanáticos acérrimos que quieren demostrar su pasión y conocimiento, y por otro lado, aquellos que simplemente creen que es una vestimenta cool para usar. El fútbol siempre siguió la moda para que sus prendas estén alineadas con los atuendos que se visten en la calle. Lo que quizás no vio venir es que la moda misma sea usar una camiseta de fútbol. En 2021, el tiktoker estadounidense Brandon Huntley popularizó el término blockcore para referirse a este estilo que consiste en combinar prendas de fútbol, principalmente vintage de la década de los 80 y los 90, con un par de jeans y unas zapatillas de calle. Desde ese momento, muchas celebridades se sumaron a la tendencia. Kim Kardashian quizás sea el ejemplo más conocido, usando estas prendas de la Roma y del Arsenal. Incluso podemos ver artistas como Dua Lipa con la del Palermo, Snoop Dogg con la del Norwich City, Ed Sheeran con la del Ipswich Town y Sabrina Carpenter dando un concierto con la de la selección inglesa, aunque también hay que admitir que hubo otros que lo hicieron antes de que se vuelva una moda mainstream. Drake con la de la Juventus en 2016, y si nos vamos incluso previo a que las camisetas réplicas fueran un mercado, podremos encontrar a un Elton John vestido como para salir a defender al Watford FC en 1973. Más allá de lo que hagan los famosos, la población general también adoptó esta tendencia. Las búsquedas de retro football shirts en eBay en 2021 se dispararon un 136% con respecto al año anterior y el precio promedio de venta de segunda mano aumentó un 25%. Tomando datos de Google Trends, las métricas son todavía más claras si continuamos hasta la Copa América y la Eurocopa de 2024, dos competencias que potenciaron mucho este tipo de vestimentas. A partir de este movimiento enfocado exclusivamente en la moda, las marcas fabricantes han tomado ciertos riesgos con respecto a los diseños de algunos modelos. La de Nigeria para el Mundial 2018 y la suplente de Alemania para el Euro 2024 son ejemplos claros. De hecho, ambas funcionaron muy bien y al día de hoy son de los diseños de selecciones nacionales más vendidas en el mundo. En un punto, la indumentaria de fútbol se separó de su valor simbólico como representación de un club o de una selección nacional. Ahora, al menos en ciertos
segmentos de la población es su valor estético lo que cuenta. Doc Bearton le preguntó a uno de sus clientes por qué usaba una camiseta del Sheffield Wednesday, a lo que este respondió que ni siquiera sabía lo que era Sheffield Wednesday. Por lo que, impulsado tanto por la moda como por los fanáticos del fútbol, las camisetas retro pareciera que seguirán siendo nuestra máquina del tiempo por muchos años más. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.